Bienvenidos. ¿Presentas tú, mi estimado Rodrigo? Arranca, arranca tú. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a un episodio más de Estroquel. Estamos aquí precisamente viendo las novedades que hay en la tecnología. No solo vamos a hablar precisamente de los cambios, de los procesos, de las tendencias, de la innovación, sino también de los procesos. Y creo que sería muy bueno, mi estimado Rodrigo, tenemos a un invitado especial, nuestro estimado Isaías Tinoco, para muchos lo conocen en el mercado. Él es especialista en lo que es la parte de realce y hot stamping, que a pesar de que esto que iniciamos, que oye, si hablamos, hacemos un podcast que hable de eso, aquel, pues bueno, involucremos los diferentes puntos, procesos, y uno de ellos es el hot stamping, mi estimado Rodrigo, que tú y yo conocemos bastante bien desde la parte de la fabricación, la comercialización, pero algo muy curioso es el proceso. Entonces, mi estimado Isaías, gracias por estar con nosotros en este episodio más de Estroquel, la segunda temporada en donde vienen cosas, seguimos siendo directos, no nos lo callamos y donde decimos la verdad es, así es que pierde cuidado, nos pueden odiar porque decimos la verdad, nos pueden amar porque decimos la verdad, ¿o no, mi estimado Rodrigo? Así es, y chin chin el que se raje. Chin chin el que será, Chin chin el que se exactamente. raje. Mira, es un tema que a mí me gusta, porque al final del día yo creo que va muy casado con lo que es el proceso del suaje. ¿Vale? Son muy parecidos, traen ciertas retos en los que, bueno, pues no se platica y muchas veces el operador tiene que sacar la chamba, muy parecido como lo que es el troquelado, ¿no? Entonces, Así traes ya es. el problema en máquina, traes la urgencia, y la escuela que se viene haciendo del embosado, del stamping, pues esa escuela que se ha estado transmitiendo, pues de boca en boca y muy pocas empresas han tomado yo creo que el tiempo de darle esa formación a los operarios que es tan importante. ¿O tú qué opinas? ¿Qué nos puedes compartir, Isaías? Ahora sí, los saludo ya después de que Enoch no me dejó ni siquiera saludarlos. Muy buena tarde, gracias por la invitación. Agradezco la invitación. Aquí estoy con el gusto de conocer y de compartir también. Yo creo que vamos a ir de la mano en la parte donde el conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Y realmente este mercado, esta área del hot stamping y el embosado realce, es un área que, como muchas, y yo creo que como más bien diría todas, padecen de lo mismo. Todas traen el mismo callo. Todos los operadores, todo el personal que conoce del área es porque ha venido heredando conocimiento de una persona a otra. Entonces, Claro. sí es un pie de donde cogían todas las empresas, negocios chicos, grandes a nivel industrial, que platicaba inclusive fuera del aire con Enoch y mencionaba precisamente eso, que no lo ven en esta parte de capacitar al personal, de profesionalizar al personal, no lo ven como una inversión, creen que van a gastar nada más su dinero, en Claro. lugar de ver realmente que lo que uno desea es atacar esas áreas de oportunidad para profesionalizar a su personal y que a su vez, por supuesto, todo se vea reflejado en el proceso, pero desafortunadamente sí, en el ámbito es muy natural y pocos son aquellos que sí levantan la mano y están dispuestos a decir, quiero aprender y quiero profesionalizar a mi personal. Y hablamos de personal desde nivel operario hasta diseñadores o gente de ventas, porque luego se desconocen muchas áreas o muchas partes del proceso del hot stamping y el realce, y luego le digo a los diseñadores, se ve bien padre en pantalla, se ve hermoso en la pantalla, pero llévalo a la realidad y no es exactamente lo mismo. Sí, totalmente. Como bien está haciendo señas el buen Enoch, que no es lo mismo hacer paredes planas que paredes curvas. Y Exacto. algo que nos pasó justamente que hiciste el comentario, Isaías, los diseñadores para mí es un punto muy, muy importante porque hace poco tuvimos un proyecto donde exactamente un diseñador mandó
un proyecto donde pues se salía de toda eh, Realidad. compatibilidad para poder fabricar. Sí, claro, tuvimos un problema. De hecho, tuvimos que parar y me tuve que bajar a la mitad del proyecto. Lo platicamos Noche y yo. Y dije, sí lo voy a hacer, pero tengo que desarrollarlo porque en verdad esto está más complicado de lo que se ve en pantalla, ¿no? Porque lograr los detalles que ellos están buscando, sí está padre que puedan desarrollar esas ideas, pero hay que tomarse el tiempo y muchas veces esas ideas, como ven en pantalla, se hacen rápido, las venden de esa forma y no se toman la precaución de conocer los procesos. Y yo creo que ahora, a menos de que ustedes opinen algo diferente, creo que los diseñadores están obligados ya a conocer toda la cadena productiva. Sí, 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 es una realidad. Es una realidad porque inclusive cuando yo comparto o me toca dar curso a alguna empresa, yo les digo, Panza, que ahora sí que puede estar personal de producción, el chalán, el de ventas, el diseñador, y si crees que el de limpieza tiene, lo ves como un potencial para aprender, ponlo también, Claro. porque realmente si hay mucho desconocimiento y todo lo relacionado a este acabado, a este embellecimiento de material, todo se lo mandan al operador. El Sí, operador llega, con el operador siempre llega el toro bien bravo y con los cuernos para arriba. Y es el que tiene que resolver. sí, tal cual, tal cual. sí. Y son los que sacan al final del día, pues de una u otra manera le dan la razón a veces al diseñador. ¿Ya viste cómo sí se podía? ¿Ya viste cómo esto? Pero ya tuvieron un paro de máquina muy largo, tuvieron un sobrecosto de productividad. He escuchado clientes que hay ocasiones en que mandan a hacer 5 o 6 repuestos para tirajes muy pequeños. ¿Te acuerdas, Enoch? Que nos Sí, 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 platicaban me que acuerdo. y se los sacaban, o sea, sacaban los herramental, sacaban los stampings, sacaban los embossings, sacaban todo eso porque no están bien diseñados, no están bien calibrados, o simplemente el operario no tiene todo el conocimiento para poder cuidar ese tipo de herramientas, ¿no? Que, Fíjate, bueno, pasa algo bien. Adelante, de noche, adelante, adelante. Ahorita me voy sobre el tema que abordaba Rodrigo. justo eso es lo que iba a mencionar, que realmente a veces los operarios no tienen la formación y luego llegan, reciben toda la carga de trabajo, la urgencia. Y a mí me ha tocado empresas en donde prácticamente ya están metiendo la línea de estampados y de la noche a la mañana, no, bájalo, ahora te toca todo ese tiempo, todo ese proceso, toda esa planeación se pierde y es un daño colateral el tema de la industria. Los operadores se frustran, ¿no? O sea, también como nosotros llegamos en un punto de decir, espérate, o sea, nos cambias la jugada, eso es drástico, eso es crítico en este punto. La importancia, imagínate que tienes, hablando específicamente del code stamping, y si me equivoco, por favor, házmelo saber, mi estimado Isaías, es le aplicas calor a la máquina, subes, haces las pruebas, tienes todo el material caliente y que lleguen y te digan, oye, ¿qué crees? No era el proyecto 36, ahora va el 74. O sea, tienes que esperar el tiempo para que esa máquina se enfríe y no es como llegar, ahora le ponen un poquito de refrigerante y como va, o sea, mínimo estamos hablando de que 1 hora, mi estimado Isaías, ¿o me equivoco? Mira, aún vamos a pensar en una máquina tipo Bob's, si el panal ya está caliente, se puede trabajar, pero hay que dejarlo enfriar, pues sí, al menos unos 45 minutos, bien dices, tal vez 1 hora, porque tienes que manipular los herramientales para poder ajustar conforme a tu positivo, que regularmente es lo que les proporcionan para manejar un registro aproximado. Aunque ya con temperatura, por supuesto que todo cambia, ¿no? Pero sí, sí, sí es tiempo y mucha parte del curso cuando lo imparto, cuando doy esas capacitaciones, porque es la capacitación en la aplicación y también en materiales, ¿no? Porque a veces tú conoces muy bien en el área de SUAGE qué materiales son los adecuados y no nada más agarrar la hoja de la impresora y meterle presión, sino Claro. que hay materiales que son específicos para determinados acabados
o determinados sustratos. Entonces, hay un mundo detrás del hot stamping y del realce que es desconocido, ¿no? Porque hay el manejo inclusive del foil y esto es un ejercicio que se practica de manera natural y en la mayoría de los lugares y solamente aquellos que han tenido la pericia lo han sabido modificar y hacerlo diferente. Pero muchos dicen, le meto presión, le meto de temperatura y me quito de problemas. Eso, Claro. eso, porque realmente tuvimos un caso, ¿no, mi estimado Rodrigo, en donde hubo una pieza que se dañó y nos quedamos, digo, a final de cuentas estamos hablando que son metales, independientemente del tipo de material que se esté ocupando, pero cómo destruyes o cómo aplastas una pieza de metal significa que le pasaste demasiada presión independientemente del calor, ¿sí? Y al igual Sí. que cuando nosotros estamos precisamente dando este tipo de formación en el área de SOAGE, siento y siempre los manejo, todo es equilibrio. Debe haber un equilibrio en el tema de cold stamping entre temperatura y presión. Si tú excedes uno de esos, algo va a salir mal al respecto, ¿o no, mi estimado Rodrigo? Sí, totalmente, porque excediendo cualquiera de esas dos variables que creo que son las básicas necesarias para poder estampar adecuadamente, vas a tener algún resultado, pues no el esperado, ¿no? Al final del día. Y bueno, yo creo que también tienen que sacar sus propias recetas, porque que el cambio de marca de foil ya te hizo cambio de presión y ya te hizo cambio de temperatura. El cambio de metales, en el foil es exactamente lo mismo. No es lo mismo calentar a lo mejor un magnesio que un latón. ¿Sabes? Entonces, y los terminados pues no son los mismos y la velocidad o el tiraje pues tampoco va a ser el mismo. Entonces, creo que, y en la experiencia que a mí me ha tocado encontrar es que todo lo quiere manejar igual. No importa que cambien materiales o a veces encontrar una marca más económica que la otra de foil y la quieren manejar igual. ¿Y qué es lo que pasa? Le echan la culpa. ¿Qué es lo más sencillo de echarle la culpa? Al que Al hace los fondo, estampados o al foil. ¿No? Que nunca es el operario o nunca es el acta de la escuela, porque todo el mundo tiene que tener esa escuela y generar recetas. Y esas recetas veo que no se generan pues en ninguna sección de la operación. ¿Estamos de acuerdo? sí, mira, voy a regresar un poquito a lo que mencionabas anteriormente y hablábamos de la capacitación o de los operarios, del personal que desconoce al respecto sobre el proceso. Una vez di una capacitación a una empresa de León, Guanajuato, y el dueño de la empresa, ya casi al término de la capacitación del seminario, me dice, oye, Isaías, pero, oye, ¿no crees que es mucha información? La neta me Ah, reí, perdón, pero me dio risa, porque le dije, es claro, que es herramientas. Si hay información que yo no les dé y la desconocen, pues de repente si a tu operador le gira la ardilla, a lo mejor y algo se le ocurre. Pero si no le gira, claro, pues ya le di yo la idea o en su cabeza va a tener alguna imagen de que algo puede hacer o me acuerdo que Isaías tal vez me dijo esto. Digo, ahora el operador o el personal que reciba esta información, él se va a encargar de filtrar esa información y de saber qué va a hacer con cada uno de los segmentos de toda esa información. Si no se los das, totalmente. los dejas en blanco, los dejas mancos. Solamente van a tener una mano para poder Claro. trabajar, no van a tener herramientas en las dos manos para poder sobresalir. Entonces, puede sonar a mucha información, pero creo que es información que debe de ser de conocimiento para poder saber después qué es lo que realmente puedo hacer y no quedarme a medio camino. Y hablando Y de aumentar la equilibrio, productividad, que al final, ajá, sí, perdón, adelante, continúa, adelante. continúa. Entonces, y hablando del equilibrio que tú mencionabas, cambiando al otro, si es un equilibrio de diferentes aspectos en relación al estampado. Una, si es la temperatura, otra, si es la presión, otra, el foil, bien dices, la marca. A veces me preguntan, oye, ¿y a qué temperatura se estampa el foil? Pues no hay una temperatura específica.
Pregúntale a Claro. tu proveedor, dile que te proporcione una ficha técnica y en esa ficha técnica simplemente vas a ver que la temperatura del foil, por decir ahorita una medida, un rango, puede ir de los 100 o de los 110 a los 140 o los 150, pero no hay una temperatura tal cual específica sobre la cual pueda trabajarse el foil. Tú trabajas el foil, lo metes a máquina, como bien me decías, metes una marca, la trabajaste a 115 grados de temperatura y resulta que dicen, oye, cámbiatelo, métete ahora, estampaste una multicapa, ahora mete ¿Me costó? un cuché o mete Cambia la un receta. carbón secante. Simplemente la misma temperatura ya no va a ser la adecuada para ese sustrato. O dependiendo del tipo de acabado, el foil no es el adecuado para ese sustrato. Entonces, Exacto. las variantes, realmente cuando hablamos de hot stamping y principalmente, no tanto en el área de embosado, el hot stamping se vuelve una maraña de ramificaciones en las cuales tienes que empezar a jugar con distintos elementos, ¿no? Entonces, esa parte es donde sí, el personal a veces carece de información y se queda corto. Y, por supuesto, todo se ve reflejado en tiempos, paros de máquina. Y En calidad, corto, sí, en calidad. y En la corto, calidad. platico una experiencia con una empresa que está en Toluca. Recibieron el seminario, me llegaron con una experiencia que le habían invertido, si mal no recuerdo, alrededor de 36 horas para poder poner en marcha máquina, pero no lo lograron. A las 36 horas se rindieron. Me platicaron al respecto de su proyecto, fui a visitarlos y ahora sí que la verdad, pues sí me puedo parar el cuello. En 2 horas, en 2 horas tenía la puesta en máquina al 100%, después de que ellos en Y 36 horas lo lograron. Pero va mucho de la mano de esto, de que carecen de conocimiento y de muchas herramientas que pues pueden ser elementales para llegar a una puesta en máquina al 100. Mi ahí es donde estimado, regresamos a lo que tú comentabas al principio. O sea, muchas veces los directores o los que tienen el acceso a poder capacitar a su personal lo ven como gasto. Gasto es no capacitarlos para que 36 horas se vuelvan 2 horas. ¿Y cuántos proyectos dejaron de producir por exacto. no invertir en esos seminarios, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que es un ciclo virtuoso que debemos de generar, que en algún post en LinkedIn lo vi que decían, es que los alemanes somos mucho más eficientes que los latinoamericanos, porque trabajamos con menos personal, mucho mejor capacitado que como está en Latinoamérica, ¿no? O específicamente en nuestro rubro. Entonces, ¿cómo es Ajá. posible que a lo mejor 20 manos sean más ineficientes que 5 alemanes? Pues porque los capacitan y están Claro, constante capacitándose, ¿no? por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Que de hecho, algo muy curioso, mis estimados, es que siento que en esta parte no está tan, no, la verdad, no está tan deslindado del swage respecto a que, o si no le metes presión, no funciona. Y en el hot stamping, independientemente del embossing, que también tiene mucho que ver, que al final de cuentas estamos hablando que es un relieve que se le tiene que hacer al sustrato, el tipo de sustrato es importante también que sepan qué es lo que están manejando. Y como bien dice Isaías, identificar las características o tener claro cuál es la característica del foil que está utilizando. No solo se lo tienen que Sí. dejar a máquina, no solo se lo tienen que dejar al operador, no solo se lo tienen que dejar a la presión, que la receta que muchos dicen, o le metes presión o le metes calor. Ah, o la tercera variante, le metes velocidad, porque tienes que encontrar un equilibrio entre esas tres, entre esos Sí. puntos, porque si lo llevas muy rápido, apenas se lo marca. No, entonces necesitas meterle más presión. Y ojo, a pesar de que es metal, si tú le metes presión, que a final de cuentas recordemos que la presión es la resistencia de todos los elementos de los materiales que genera la máquina, porque la máquina lo que te da es fuerza, tonelaje, para que puedas cerrar o abrir el plato, ya sea para suaje, para grabado, para core stamping. Eso es lo que le llaman presión. Pero lo curioso es precisamente
el que un operador esté bien capacitado o tenga la habilidad de analizar lo que está haciendo, Sí, porque pues también es súper importante que en las fichas de trabajo, porque hoy en día la mayoría, no digo que todos, pero hay algunas empresas que reciben una orden de trabajo en donde dicen, va a entrar el proyecto 46, por así mencionarlo, va a ir con un FOI de tratamiento X, desconozco los tratamientos específicos del FOI, tengo que ser muy honesto, pero sin embargo, resulta que alguien, y voy a hacer un comentario un poquito agrio y aquí buen Isaías me va a decir si me equivoco o no, es impresión se le olvidó quitarle el barniz o imprimir con barniz antes de, y quieren estampar con un foil que no va adecuado, que se supone que existen foils para con barniz, pero nadie leyó la especificación técnica de foil y y están tratando de estampar un color diferente al que tienen solo porque dijeron, sí se puede. Y ahí es donde están los problemas. Tarimas llenas de estampados me ha tocado ver, destruidas en merma, y eso supera el 20% que he escuchado en algunas empresas que tienen aceptadas como scrap, como merma. ¿O no, mi estimado Isaías? sí, fíjate, como te mencionaba bien Rodrigo, que el equilibrio, pero hay un equilibrio de veras en muchos aspectos y es de veras, es una parte bien divertida. Por eso también cuando capacito, pido que esté personal de compras, porque dicen, voy a comprar la clave Z42 para el proyecto que es un papel, un sustrato texturizado. Híjole, ¿qué crees? Que el tipo de herramental, el arte que traes en el herramental, que va a ir sobre el papel texturizado con el foil que decidiste comprar, no son compatibles. Pero está más barato. Desde Exacto, antes, ¿no? Pues exacto. desde antes simplemente desde compras, ya se metieron las patas en el lodo, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí son muchos factores. Ahora, fíjate, otro factor que también suma al proceso cuando ya estás estampando es el tiempo de contacto. Corres una máquina lenta sobre un estampado, aumentas el tiempo de contacto, por supuesto, esto incrementa el desprendimiento del foil. Aumentas la velocidad, el desprendimiento va a ser más limpio. Entonces, es un abanico de muchas cosas en las que está involucrado, sí, el conocimiento de los materiales, para qué es determinado foil. Hay un foil que es para barniz, no es para barniz, lo estás aplicando sobre el barniz. Ahora, hablando de barnices, pasa que dicen, es que estoy estampando sobre un barniz estampable. ¿Y qué crees? Hice una tarima ayer y me salió perfecta, pero hice otra tarima después de esa y esa ya no salió. ¿Qué Y no pasó? cambié foil, no cambié nada. ¿Qué pasó? Pues que, a ver, quién te aplicó el barniz de la primera tarima? Ah, me lo aplicó el turno de la mañana. Y el de la segunda me lo aplicó el turno de la tarde. Pues ahí ya valió. Claro. Cambiaron los parámetros. Tal vez el operador de la tarde dijo, nah, se cura con menos lámparas. Le puedo meter más velocidad y ya se curó. Rompió Claro. el esquema primario que se hizo en la primera aplicación y rompió con eso que ya estaba establecido y por eso se generan a veces diferencias en la aplicación, pero siempre dicen que la culpa es del foil, Claro. Claro, o sea, ¿no? ahora sí estoy aprendiendo con lo que estás diciendo ahorita, Isaías. O sea, con el simple hecho de cambiar el tiempo de exposición de una lámpara, ¿es suficiente para romper el proceso? Sí, porque si tu lámpara puedes, inclusive si tu lámpara el tiempo de vida que tiene ya es bajo, o la Ok. intensidad con la que está curando, por encima tu barniz al tacto, por supuesto que está perfecto, está perfectamente curado, pero Ajá. por la parte de abajo puede quedar un remanente no curado. ¿Qué Ok. sucede? Ahora sí que te voy a platicar. ¿Qué es lo que hace cuando cualquier cosa que le aplicas calor? Se reblandece, ¿no? Se Sí, ablanda. sí. Ahora, aplícale una temperatura X a un barniz al mínimo contacto, ¿qué es lo que va a generar por debajo? Se va a activar y va a ebullir.
Oh, y es cuando bota Tú ves el foil. burbujas, ves pequeños matices de burbujas, porque el barniz por debajo simplemente no está curado y la temperatura se encargó de generar un gas sobre ese barniz y quedar encapsulado en tu estampado. Ok, Oh, Entonces, interesante. es un mundo de muchos factores que componen una buena aplicación. claro, claro, claro. O sea, no solamente es un buen foil, no solamente es un buen herramental de estampado o una máquina última generación, sino es regresamos al principio, un buen operador bien capacitado en Afir- diferentes áreas. Pero Afirmativo, hay igual. algo muy curioso y algo que estoy entendiendo, y la verdad también, como dice Rodrigo, nos hace mucho eco, es, si te das cuenta, lo que acaba de mencionar Isaías, es que el proceso, el operador puede estar capacitado, los materiales son correctos, los herramientales del estampado son correctos, la máquina está a tiempo, está en condiciones. ¿Cuál fue el factor? El proceso anterior. Hubo un Sí, proceso anterior que rompió todo este esquema y que se lo viven, o sea, que en este caso el operador dice, oye, ¿por qué si yo hice una tarima bien, la segunda tarima no la hice bien? Y dices, oye, ¿quién fue quién te trabajó la primera tarima, quién hizo el curado de barniz? Es como cuando en el tema del suaje, mencionó Rodrigo, acaban de imprimir y no le dan tiempo de secado y lo meten a suaje y resulta que está doblando muy bonito, pero no está cortando. ajá, O dejan la tarima cerca de una máquina y se reseca la impresión, corta muy bonito, pero el y doblez también está Claro. reventando. Sí. Claro, ujú. es como lo que platicábamos la temporada pasada y el último episodio de la segunda temporada del podcast. Que la temporada pasada nos enfocamos mucho a señalar a compras, porque compras realmente estaba dirigida a buscar precios más bajos, ¿no? Cumplir unos KPIs de comprar más barato, más barato, más barato, y las consecuencias estaban en producción. En el episodio pasado platicábamos, ahora dejamos un poquito a compras y nos enfocamos un poquito más a calidad. Porque Ujú. calidad ahorita solamente está buscando, al final de cuentas, un rechazo o un defecto en el producto para poder rechazar. Y es Sí, cuando hace falta caemos que estés con a lupa ver, ahí. exactamente, pero caímos en cuenta que calidad, pues solamente está siendo el juez al final del acto. Pero realmente Ujú. calidad tiene que estar poniendo atención a la vida de las lámparas, como acabas de mencionar, y el tiempo de exposición para que realmente salga el producto como debe de ser. La Deben de estar cantidad de viendo barniz la también, cantidad de cantidad de barniz, barniz. ¿sí? Son Pero tres calidad no está elementos que involucrado juegan un en esa papel. parte. Ujú. Calidad debería estar obligado a estar revisando las recetas que se estén aplicando cada uno de los procesos para poder exigir un producto satisfactorio. Al final de cuentas, yo nomás de calidad, casi casi al final de la línea revisando, no, no sale el lote, ve y peleate con su ángel. O no, no sale, el foil está mal o el estampado está mal, ve y peleate, ¿no? Pero no estoy revisando los procesos como tal. O sea, Y los ojo, procesos están lados. mi estimado Sí. Rodrigo, hay algo muy curioso. O sea, hay calidad para revisar precisamente el producto final. Pero ¿de qué sirve empresas que tengan a 10, 15, 20, 50 personas de calidad y todos hacen exactamente lo mismo? Saludos a todos nuestros amigos de calidad. Un abrazo desde Estroquel. Sí, La un intención cariñoso de abrazo. un cariñoso abrazo de Estroquel. Sí, sabemos que nos van a ver, nos van a escuchar y obviamente nos van a decir, estos hijos de Estroquel están bastante fuertes. Sí, lo hicimos con compras, lo hacemos con calidad, pero creo que también hay algo, como lo hemos mencionado, quién define esos procesos, quién desarrolla y le va a decir, a ti te toca revisar esto, a ti te toca checar esto. Entonces, debe haber un área de calidad enfocado a llevar la bitácora, de hacer las recetas, para que realmente dejemos de hacer operadores estrellas, más bien procesos estrellas. Y eso no lo digo yo, no lo dice Rodrigo, no lo dice Isaías. Está en los manuales de Kaizen, de 5S, dejar de Sí. tener operadores estrellas y crear procesos estrellas, que realmente son exactamente eso, las recetas, para que no estemos preguntando por qué este sí funcionó y este no funcionó, si estábamos haciendo lo mismo. No, atrás o antes de hubo algo
que no se hizo lo mismo. Y aparte el celo profesional que viven los Sí. operadores, que deben de quitárselo de por qué le voy a dejar la máquina chambeando a mi segundo o a mi compañero, que se la rasque él, que busque la forma de encontrar la receta, porque a mí me costó. Eso no se están dando cuenta que están llevando a la empresa a una baja productividad, a un paro de máquina, a una merma excesiva, porque decir 20% de merma en proyectos y que lo tengan contemplado en esta industria, para mí es demasiado. ¿O qué dices, mi estimado Sí. Sayas? Fíjate, es un dato bien curioso. Uno, siempre yo cuando doy la capacitación les digo, armen una bitácora. Les va a ahorrar como no tienen idea. Armen una bitácora, armen su libro de recetas de la abuela, consérvenlo para que en los reprocesos sepan qué van a hacer y no empiecen de cero. Todo lo que sea información es valiosa. Armen una bitácora. Entonces, aquí hay algo bien interesante y me pasó en una empresa a la que fui, aunado a esto que mencionas. En el viejo argot vamos a decir, en el argot vintage Ok. del medio impreso, en la vieja escuela, les llamábamos vedettes a esos impresores que se sentían la última copia del cambio, ¿no? Les decíamos que eran unas vedettes porque son Sí, intocables, son superestrellas y no les muevas el piso porque se tambalean, ¿no? Y claro. desafortunadamente hay operadores que sí, a veces son muy egoístas. Están haciendo su puesta en máquina, su arreglo, le dicen al chalán, vete para allá, chécate aquello que está de aquel lado, velo ajustando mientras yo hago por acá. No comparten información. Y eso al final realmente repercute en el proceso. Porque mira, me pasó en una ocasión, estuve trabajando en una empresa que estaba allá en Ciudad de México, allá por Camarones, se llamaba Barnices sobre Impresión BASI. Este, Estuve como supervisor un par de meses por ahí con ellos y había un operador de una laminadora que se sentía, como dije ahorita, una vedette. Se sabía todos A los ver, truquitos, todos los detalles de la máquina para poderla poner en marcha y que le salieran bien los laminados. Pero me dijeron, es súper especial. La verdad es que ese cuate no comparte nada, no comparte información. Ah, ok. Pero bueno, como yo estaba recién entrado a la empresa, pues voy a decirlo, era como el apestado, ¿no? De que no, este cuate no, con claro, reservas, no le pasen información, no le digan. Inclusive por ahí el equipo de repente me tenía como que muy reservada la información que a veces de lo que podía circular en la empresa. Pero bueno, al final la verdad es que me sé mover y sé ganarme a la gente poco a poco y con buenos hechos. Entonces le dije a este cuate, oye, ¿sabes qué? Hay una chamba urgente, necesitamos que nos eches la mano. Por supuesto, la empresa te paga la velada, pero es un trabajo que hay que sacar. Necesitamos que nos eches la mano. Me dice, no, no puedo, no puedo quedarme. Oye, pues échanos la mano. Total, le habré insistido yo creo que unas 3 veces más o menos. Le dije, bueno, ok, entonces no puedes, no puedo. Entonces necesito que ahorita en una hora me enseñes a operar la máquina, pero que me digas todo, el tornillito que le mueves, la pincita que le jalas, la manivela que le metes tanta presión. Necesito que me enseñes cómo se opera la máquina porque entonces yo me voy a quedar a sacar el trabajo. Por supuesto que no tuvo opción más que compartirme la información. Pero ¿por qué tener claro. Pero bueno, ingresos? Son más utilidades para la empresa y más utilidades para mí. Produzco más, la empresa gana más, yo también recibo un poco más. Pero pues bueno, desafortunadamente hay una cultura en el medio impreso en el que a veces creemos que solamente el beneficiario es uno solo. Pero yo creo que también La empresa lo creamos porque no metemos esa cultura de una constante capacitación. Como no hay constante o- capacitación, no hay quien comparte en forma. Los pocos que llegaron a entender su puesto,
la operación de esa máquina dice, no, es que si le enseño a alguien más, me va a venir a quitar el puesto. Pero si empezamos, yo creo, a traer a externos como a ti, Isaías, como a plans, y enseñar y compartir la información, para decir, pues no me queda de otra más que pasar los datos para que vean que yo estoy generando información también y estoy actualizándolo, porque tenemos que bajar, yo creo que a contracorriente, porque en el momento que no hay información más que la experiencia del operario, la va a resguardar con un recelo que nadie lo va a quitar ahí hasta que la máquina, ¿no? ¿No Ajá. están de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, las capacitaciones que están haciendo ustedes, yo creo que vienen a romper con esa cultura de no voy a compartir. Sí, 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 totalmente. al La menos. verdad, totalmente, esto es algo que lo venimos mencionando y por eso Isaías y yo coincidimos, en el tema de la formación y exactamente, Isaías le dice vedettes, nosotros decimos divas, tanto en el área de diseño como en el área de operación, los maestrazos, por ahí es un término que he escuchado, ¿qué onda con el maestrazo? Y a veces hasta Sí, se burlan de ellos, lo digo abiertamente. Digo, pues que es Sí, bueno, de claro. tanto, es muy bueno. No, pues es que dice que le sabe de todo, pero lo hemos puesto en diferentes máquinas y nomás no da el ancho, ¿no? Y dices, ¿a qué necesidad de darte esa presentación? Porque al final de cuentas, como lo manejo, sale a la luz, pero si lo ven fríamente, la empresa lo permite. ¿Por qué permites tener personal que realmente está retrasando? Y no estoy, y ojo, no estoy diciendo que en este momento hagan un paro, sino que me refiero es analicen por qué vas a tener a alguien que dice ser, ahora sí, la última coca en el desierto, como dice Juan Isaías, esa vedette, esa personalidad que en lugar de ayudar, retrasa. Y ojo, si tú eres uno de esas personas y te lo han mencionado, estás a tiempo de cambiar el paradigma, de cambiar la metodología, de cambiar el proceso, de compartir, porque esta industria es tan linda, tan amplia, que no se va a cerrar en unos que, o sea, en los próximos 10 años esto va a seguir dando, a pesar de la digitalización tan enorme que se han hecho en algunos puntos, se siguen armando cajas, se siguen imprimiendo y embelleciendo proyectos. Y para todos aquellos que les encanta que hoy es jueves y me dicen que es el viernes chiquito, y que ya están listos para ir ahora sí, a los autoservicios a comprar su caja de cierto licor, esa belleza que ven, porque es lo que atrapa, es lo que ven de una caja de licor, obviamente, todos estos detalles es lo que hace que se resalten, ese realce incluso, que ahorita le hemos dado mucho importancia al stamping, pero también el realce tiene un factor importante en el tema, incluso hasta de multinivel, ¿o no, mi estimado Isaías? sí, sí, sí. Fíjate que cuando comparto los seminarios, los cursos, capacitaciones, ya tiene tres nombres, este, ahondo un poco en el tema que acabas de mencionar, en el cuál es la importancia de lo que están haciendo, qué tan importante es el embellecer el producto, el empaque, la etiqueta, ese trabajo que están a punto que están viendo en su computador y que van a ver hasta final de desarrollo, que le den ese valor, que lo vean como algo hermoso, porque realmente lo es, porque es la cara que va a dar, o así que son los ojos abiertos que van a alcanzar a apreciar el embellecimiento de ese producto con ese tipo de acabados. Entonces les hablo mucho ahora sí, lo hago desde el corazón, porque yo amo esto, es lo que me ha dado para vivir toda la vida, tengo más de 30 años en esto, entonces lo amo y comparto esta parte precisamente tan desde el fondo, porque lo amo y trato de transmitir eso hacia los operarios, hacia la gente que está involucrada desde el cero hasta el 10 y que lo puedan apreciar como yo lo logro apreciar cuando lo veo en un aparador, ¿no?
una experiencia que platico y que sucede con frecuencia es que si vamos al supermercado, mi esposa le encanta ir al área de vinos, no porque sea una alcohólica, pero le encanta ir a ver las etiquetas. Dice, ah, mira, esta está estampada, mira, esta tiene embosado, mira, mira, esta tiene como multinivel, mira, esta se ve estampado, pero trae barniz, ¿verdad? Sí, esta trae barniz, ya yo le voy enseñando un poco más sobre el tema, ¿no? Pero realmente cuando empiezas a disfrutar lo que haces, por supuesto que es mucho mejor y realmente hasta más fácil, ¿no? Pero también, por supuesto, como bien mencionas, está involucrado el embosado o el realce. Y ahí también hay algunos aspectos que se tienen descuidados y que no se han sabido observar para lograr un buen realce, tanto definido como con buen volumen. Ahí hay muchos aspectos e ideas, creo, equívocas en cuanto a cómo se debe de aplicar y en el cómo hacer un herramental para un buen embosado. Entonces, sí hay algo también ahí que tiene mucho que ver y que desafortunadamente si vemos muchos empaques en el mercado y cuando, si, y yo les menciono, si te vieras el herramental en tus manos, te puedo asegurar que ese herramental tiene bastante profundidad. Pero ¿qué pasa cuando ves el producto o el empaque en el mostrador, en tienda? Y le pasas el dedo y buscas el realce. ¿Dónde está? Pues casi no se siente. Es muy ligero. Es muy ligero. ¿Qué Claro. sucede? Pues un mal manejo desde pensar en cómo hacer el herramental, cómo hacer mi contra, el manejo de la presión, el uso de temperatura para poder hacer un embosado cuando es apropiado, cuando es posible. Hay veces que no es posible. En fin, sí hay muchos también elementos y factores que se tienen que considerar cuando vamos a hacer también un realce, ¿no? Un embosado. Es interesante, realmente es muy vasto esto en esta área de las artes trágicas. Sí, totalmente de acuerdo. Es un punto, muy, muy medular, que no nada más, todo es impresión, no todo es barniz, no todo es, detalles, de colores. Es precisamente hoy día los empaques, las cajas, traen detalles de realce, de embosado, de estampado. La combinación realce y estampado, recordemos que podemos trabajar y realzar al mismo tiempo, realzar y estampar al mismo tiempo, pero no podemos estampar y Estampar trabajar y bordar. al mismo tiempo. Entonces, Todavía no inventan esa máquina. ajá, es que tiene que ser por Wi-Fi, ¿no? O sea, como Sí, dijeron, por como vida, alguien me sí, dijo, sí. como alguien me dijo, no, pues es que los voladores de papanta son inalámbricos, ¿no? Entonces, Sí, sí. entonces, imagínate esa tecnología de nada más hacer cortas y ya se estampó, ¿no? En pocas palabras. Es algo que la industria debe voltear a ver. Caemos en todo lo que hemos mencionado: capacitación, sí, profesionalización de operadores, sí, pero concientización. En este momento creo que estamos en el punto de equilibrio de, ahora ya no le toca tanto a compras, que lo hemos mencionado en la temporada pasada. Hoy estamos hablando de calidad y después vamos a hablar de supervisión también, para que se preparen nuestros amigos supervisores, que también les va a llegar su tiempo en el cual se Sí. tiene que analizar ese punto, porque luego nos traen gerentes de plantas o supervisores que vienen de otras industrias ajenas a artes trágicas, y ellos viven, ahora sí, con dolor, lo que la línea de diseño, la línea de planeación, la línea de programación, operación hace, y se quedan de como, no, pues yo soy bueno en toda esta estructura, pero nadie me dijo que estos factores pueden hacer que el trabajo no salga, estemos fuera de tiempo. Los cambios de último momento son sublimes, exageradamente trágicos en este aspecto. Sí, de hecho, me tocó conocer a un cuate que venía de la industria automotriz. Era un maníaco de la industria automotriz y lo conocí como de una empresa en Guadalajara, la planeación en la estratégica no existe. O sea, es increíble. Tú planeas en la mañana algo
y en la tarde ya es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Ajá. Porque quitan a diestra y siniestra y no Sí, respetan los tiempos, no respetan las programaciones y de repente llegó un urgente con doble S, que es urgentísimo, y llegó otro urgentísimo, pero con marcado rojo, que tiene prioridad, y luego otro y otro, y al final de la semana, pues no salió nada porque estuvieron reemplace y reemplace, ¿no? Y él estaba muy frustrado, es un ingeniero, estaba muy frustrado que decía, es que no sé cómo sobrevive la industria con una tan poca coordinación. Obviamente hay excepciones donde hay empresas que trabajan como relojes suizos, que puedo dar Sí, muchos ejemplos, pero hay otras que dices, Dios santo, de veras, ¿cómo operas? ¿Cómo operas? Y de todos los sí, tamaños. sí, en Guadalajara me pasó, fui a dar una capacitación allá. Este, son máquinas de acabado, etiqueta en bobina. Ok, Y me decían, oye, Isaías, a ver, échanos la mano. Empezamos a hacer un análisis. Querían hacer un embosado texturizado sobre el sustrato. O sea, sí era un embosado bastante agresivo. La máquina de alguna manera no tenía la capacidad para poder dar ese tonelaje suficiente y poder lograr un embosado texturizado al área que tenían en mente. Y me dicen, oye, mira, aquí está el contra, lo que es el macho, aquí está la hembra, la montamos en máquina, pero resulta que en el lado máquina sí embosa bien, pero en el lado operador no está embosando. Entonces no sabemos si la máquina ya se descompensó, o sea, la máquina ya está desnivelado el tema de la plancha, ajá, o la plancha base, ya están desnivelados, hay una separación entre un punto y otro, y entonces en el lado máquina sí embosa y en la parte operador no está embosando. Y yo, ok, a ver, saca el contra, déjame ver tu contra y vamos a analizarlo y después nos pasamos a ver el tema de máquina. Ok, perfecto. Saca el contra, me imagino que tú, por supuesto, los has de conocer, Rodrigo, son de acrílico en una base de sí, cubierta epóxico, sí, ya sea de color gris o puede variar el color de repente, ¿no? Negro. sí, Y la contra, si tú la veías a simple vista, en la parte superior, el vaciado del acrílico era más denso, estaba más gris, más oscuro, más grueso. Y en la parte baja estaba también la textura del embosado, pero la capa era más delgada, más translúcida. Le dije, tráete tu vernier, vamos a medirlo y vamos a ver cuáles son las diferencias. Sacaron y por supuesto, en la parte donde el acrílico estaba más grueso, la contra estaba más gruesa y en la parte donde la contra estaba más translúcida había menos densidad del acrílico. ¿Qué provocaba? Por supuesto que había milésimas de diferencia entre un punto A y el punto B. Por supuesto que entonces en el lado máquina, por eso llegaba a tener un contacto antes y generaba claro, mejor en el embosado, y en el otro lado ya no, se quedaba corto. claro. ¿Por qué se generó? No, fue por culpa del fabricante del contra. En el método en el que se hacen ese tipo de contras es un método de vaciado, el vaciado acrílico. Haz de cuenta que ponen la placa, el herramental, hacen el vaciado, se baja una prensa, se deja cerrada para que el acrílico quede bien cristalizado y Yo, claro. memorizado al macho, a la hembra, perdón, y entonces ya destapan y queda el tema ya grabado, ¿no? El vaciado con la cubierta epóxica como base. Pero si esa prensa está así, ¿qué sucede? Ya va, En un lado va a quedar más grueso y en otro lado va a quedar más delgado ese vaciado acrílico. totalmente. ¿Dónde surgió el problema? En desde máquina. fabricación. Sí, o sea, en máquina se Entonces, detectó, pero desde máquina se fabricación se detectó. generó. Ajá. Pero era algo que desde que llega el material, los herramientales, se tienen que analizar. A ver, cheque el herramental antes de que le mandes el toro bravo a la máquina para que lo resuelva y resulta que ni siquiera el problema es interno, es externo. Entonces Claro, porque son varios factores que también juegan un papel importante. de hecho, en su momento lo platicamos en Notch Show, de ayudarles a los clientes a generar un checklist de revisión de herramientales.
O sea, porque no puedes recibir y firmar facturas a diestra y siniestra y esperarte a lo mejor 2, 3 días después de que va a subir a máquina a darte cuenta que está defectuoso. O porque Entonces, ya llegó el ornamental y me mandó 10 buenos y resulta que como ya me mandó 10 buenos, el 11 ya no lo reviso. exactamente, no, no, no se vale eso. Todo lo tienes que revisar siempre. ¿Sí? Todo se tiene que revisar. Pero caímos en el punto, y lo digo abiertamente, luego hay empresas que tienen personas que en recibo, en recepción de materiales, y desconocen qué revisar. ¿Sí? No Sí, tiene, claro. regresamos a la formación, regresamos al entrenamiento, regresamos a la capacitación, y no tanto de que promovamos lo que nosotros estamos brindando como capacitación. Internamente tiene que haber una responsabilidad de decir lo que cuando tú recibas cierta herramienta tienes que revisar aspecto uno, aspecto 2, aspecto 3. Si no cubre uno de esos, regrésalo, ¿sí? Si no pasa algo, obsérvalo o notifícalo, porque también hay muchos clientes que se la viven quejando internamente y nunca le avisan al proveedor lo que está sucediendo, y el proveedor dice, pues yo te estoy entregando bien desde hace 3 años y hasta ahorita resulta que te estás quejando que siempre Y te he da entregado rechazo. lo mismo. Ajá, Ah, o sea, tomemos en cuenta que los proveedores, y algo que eso también lo hemos platicado con Rodrigo, es: chicos, estamos abiertos a que nos digan cuando algo no es funcional. O sea, no estamos, existe una curva de aprendizaje cuando se desarrolla un proveedor nuevo, y eso no es de ahorita que se ha platicado al respecto. Pero si después de cierto punto el proveedor comete un error y le dices, hace caso omiso, e incluso hasta te trata de una manera soberbia, porque me ha tocado estar a pie de máquina en donde escucho como algunos proveedores se dan el ¿Qué lujo tú de haces? regañar. Tú pega las plecas. ¿Quieres que vaya a pegarlas? Saludos a todos tus flejas vienen aquellos que les descalibradas. encanta. Ajá, la dimensionalidad, justo lo que mencionas, el paralelismo, o sea, algo tan importante que debe de tomarse en serio, y todos tenemos la responsabilidad de estar presentes y atentos a esos detalles. Sí, y no se toma Sí. en serio porque realmente no hay un proceso, insisto, de recepción. Ujú. Es un compadrazgo. Muchas veces te reciben por compadrazgo. Ay, mira, ya llegó Perenganito, siempre trae prisa, pero no hay un proceso de recepción, no hay un proceso de realmente de verificar. Muy pocos son los clientes que llegan a hacer eso. Y pues nos da una tranquilidad a todos, yo como fabricante y ellos como usuarios y operarios. O sea, y vas a eficientar, pues obviamente tus procesos, vas a bajar costos y obviamente obligas al proveedor que como ya sabe que le van a revisar, pues ellos hacen una revisión interna y no va a Exacto. volver Sí. a pasar. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Y lo hemos vivido, de hecho lo vimos la semana pasada, ¿no? Que yo le hablo a Enoch y le digo, ¿sabes qué? Tenemos proyectos, pero voy a parar tal día porque me toca mantenimiento. Ujú. Pero voy a parar porque tengo mantenimiento. ¿Por qué? Porque como sé que me van a revisar, y un buen mantenimiento en mi equipo me va a evitar un problema, como por ejemplo el ejemplo que acabas de dar, Isaías, de que a lo mejor la prensa quedó desnivelada y entregué una contra un macho, pues desnivelado. Y eso Ajá. es uno de cuántos se pudieron haber ido bajo ese concepto, porque no se Claro, dieron cuenta hasta que existe reclamo. claro, Sí. totalmente, totalmente. Oye, y entre todos los cursos y capacitaciones que tienes, Isaías, ¿tienes alguno que incluya a diseñadores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales? Realmente involucro al que quiera estar. No, Ok, no van como muy específicos. Tal vez dentro de lo que empiezo a compartir en el curso, ajá, todos, no los divido como por partes, porque al final es conocimiento y herramienta para cada uno de los miembros del equipo que trabajan en un proyecto. ok, Entonces, luego les digo, a ver, el de compras ya sabe qué foil debe de comprar para determinado acabado que ustedes van a hacer en máquina, ¿no? Y si llega el trabajo y les llega con un foil no adecuado, ustedes ya saben que tienen herramientas para decirle, oye, ¿te acuerdas en la capacitación? Nos dijeron que este foil es para este otro tipo de acabado. Y así viceversa. ok. Entonces, el conocimiento en mucho
va así hacia las dos partes, pero en la parte teórica sí involucro más todavía, o pido que se involucre más el área de diseño, el área de compras, y que sepan cuáles son los parámetros mínimos para poder tal vez hacer también un estampado o un realce, ¿no? En general. Entonces, sí involucro en general a muchos, pero por supuesto en máquina es a operadores. Me familiarizo más con ellos todavía. Eh, me, me- Me encanta más estar con ellos porque, pues bueno, toda mi vida he sido operador, siempre he trabajado a pie de máquina, entonces me gusta mucho la parte práctica. Ok, Entonces, sí, puede involucrar, pues te mencionaba yo hace rato, ¿no? Si quieren que esté hasta la limpieza, si tiene que, le ven cualidades para poder aprender, tráiganlo. claro, perfecto, A mí, padrísimo. una empresa en Guadalajara, ahorita estoy esperando a que ellos me den luz verde. Me dice, oye, Isaías, es que tenemos un tema y queremos que vengas porque sabemos el tonelaje, o la capacidad que tiene nuestra máquina, pero de repente nos falla mucho en que, pues, diseño se va como gorda en tobogán y dice, pues, si tu planta mide 40 por 30, vamos a atiborrarla de diseño 40 por No, 30, pero no tiene nada que ver, digo, lo que les enseño es, esa área es un área para que puedas jugar con ella, Claro, no pero no porque mide 30 llenarla, por 40, mande, no, pero no llenarla. no no llenarla. saturarla, ¿sí? Sí, no la puedes saturar, ¿no? Entonces les digo, me dice, es que tenemos un problema, mandamos a hacer los herramientales, pero resulta que la máquina no tiene la capacidad para poder estampar o embosar lo que queremos, porque desde diseño y desde compras, pues ya lo hicieron porque creyeron que todo eso se podía hacer porque la máquina tiene esa medida, ¿no? Claro, Entonces me dicen, ¿qué podemos hacer para poder conocer cuánto podemos saturar nuestra máquina en cuestión de un arte o la dimensión del arte para poder estampar? Me dicen, ¿hay alguna regla? Le digo, no. Digo, mira, yo trabajaba para una compañía que tenía una regla que decían ellos que un estampado requiere de 1 tonelada de presión por pulgada cuadrada. Y el embosado decían que necesitaba 1 pulgada, 1,5 toneladas por pulgada cuadrada. ok, Pero analícenlo ustedes y me dan la razón, o si no, también me pueden decir que estoy loco. ok, Pero no es lo mismo estampar un cuadrado que sea una plasta de 2 por 2 pulgadas, que vamos a hablar que son 5 por 5 centímetros, a estampar ese mismo cuadro, pero que solamente sea el contorno. claro, ¿Qué ocupa más presión? La plasta, ¿cierto? totalmente, Totalmente. Entonces no puede ocupar el mismo tonelaje una plasta que un contorno. totalmente, Entonces totalmente. rompe con esa idea que tienen ellos de que un estampado requiere 1 tonelada y un embosado 1,5 toneladas. Realmente no. Va a ir en medida de conocer más bien el equipo, poder dimensionar qué es lo que queremos hacer y aplicar la vieja frase de divide y vencerás. Si vas a Claro, meter cuatro, si vas a meter 4 elementos, mejor divídelo en dos. Te vas a tardar menos en hacer una puesta en máquina para 2 elementos que en 4 y vas a trabajar más rápido y tu máquina va a trabajar más descansada. claro, o sea, un poquito más de planeación, ¿no? Al final de cuentas. Hay Exacto. algo que me acuerdo que en algún momento lo llegamos a platicar y lo llegué a ver. Hay quienes hacen algo que le llaman como tipo fingerprint, pero para lo que es el estampado. Planear y a lo mejor saturar en procesos de prueba a tu máquina, ver hasta dónde sí te permite. A lo mejor hacer algún tipo de pruebas de ver qué tanto tonelaje es el que necesita y ver qué tanta saturación le puedes meter a tu equipo. Pero esas pruebas tampoco se hacen. Y tú lo haces mucho en Notch para lo que es el tema de calibrado. Haces suajes especiales para calibrar Exacto, máquinas. justo a eso iba, porque mi estimado Isaías y yo coincidimos atemporalmente en una empresa en donde les habían hecho un ajuste mecánico a la máquina estampadora
pero digo, yo lo hago para lo que es el suaje y va mi siguiente pregunta, mi estimado Isaías, ¿existe algún tipo, algún diseño que se permita para ver la calibración de las máquinas estampadoras? Ojo, hago esta pregunta porque desde mi punto de vista de suaje, esas máquinas también te permiten suajar. Entonces, es justo la herramienta que menciona Rodrigo, que yo he utilizado para ver si la máquina está calibrada en paralelismo, ¿sí? En la alineación. Y realmente lo que mencionabas del ejemplo de la fibra epóxica, de la contra macho, que estaba ahora sí desnivelado, lo Ajá. mismo tratamos de hacer en la máquina troqueladora. Tú en la parte de estampado, ¿haces algún método, algún proceso en el cual lo que nosotros llamamos mapeo zonal o nivelación zonal, tienes algo relacionado en la cuestión de estampado? Mira, ahí lo que yo sugiero es, se hace un juego de herramientales, dependiendo de la dimensión de la máquina, para ponerlos como estos dados de compensación, que tú bien los conoces. Y se colocan los herramientales en las esquinas y en la parte central y en la parte tanto vertical como horizontal, y se va jugando con la presión de manera uniforme, a ver cómo está la presión. De esa manera podemos ir detectando en dónde toca primero, en dónde no está tocando y darnos cuenta realmente cómo está este juego de presión que pudiera tener ya un vencimiento en la máquina o cualquier cosa que pudiera haber existido por ahí. En algún momento se les pasó la presión en una cavidad o en un lado y se sentó la plancha y ahora está caída, ¿no? De un lado. Pero sí, se hace solamente por medio de herramientales circulares o cuadrados, con que tengan una pulgada cuadrada es más que suficiente y que se ponen en las esquinas y en las partes centrales, tanto vertical como horizontal, y ir aumentando presión de manera gradual para detectar en dónde se está ejerciendo más presión o en dónde menos. Porque realmente un equipo como tal para hacer una medición de presión, no. Pero sí lo existe para medir la temperatura, que ese es otro factor que también juega un papel muy importante. Y ahorita les platico la experiencia que tuve con una empresa. Fue en Ciudad de México. Bueno, voy a platicar dos, una tanto de presión y otra en el ejercicio de la temperatura. Voy a pasar primero a la del ejercicio de la presión. Era precisamente la misma empresa con la que estaba haciendo el embosado de este que estaba inclinado el contra. Eh, Hice la detección de que su máquina, regularmente en este tipo de máquinas, era una AVG, una Digicom, perdón, una Digicom para estampado de acabado. Y le ponen regularmente, son láminas, en las cuales sobre esa lámina se va haciendo lo que se refiere al arreglo. Y agarra y me dicen los operadores, oye Isaías, ¿qué crees? Es que nos cuesta un montón de trabajo porque nos pide muchas calzas la máquina cuando metemos un herramental. Nos pide mucho en esta sección y luego más en esta, y tenemos que estar calzando de una manera muy gradual en diferentes lados. Ah, ok, perfecto. A ver, saca la máquina, saca la plancha base. Sacan la plancha base, tienen unas lámparas de iluminación natural ahí en la empresa. Las lámparas son de tubo alargado y hago este ejercicio de mirar buscando el reflejo de la lámpara en la lámina. Y al ver el reflejo de la lámpara en la lámina, en la parte superior, se ve esto. Ok. La lámina está, la lámina está ondulada. Y le digo, le hablé al operador y le hablé también al encargado. Le digo, mira, esta lámina hace este ejercicio. Ya le hice que lo invité a que se moviera de la manera en que lo hice. Y dice, oye, la lámpara como que se va y como que viene y como que se mueve como si fuera una ola, porque la lámina está deformada. A su vez, ¿qué Reflejo. genera? Que tenga que estar calzando y calzando y calzando en determinadas zonas porque la lámina pues, simplemente está deforme. Claro, claro. O sea, detalles de ese tamaño.
Y no los detectan, no los alcanzan a ver, porque les decía yo a un cuate, no, a ver, hay que tomar en cuenta que hay unos que les va a girar la rilla y a otros no. Claro, Entonces, necesitas, ahora sí que para tener un junior o un operador junior hay que capacitarlo. No es claro, nada más de que sabe estampar y sabe meter los herramientales y es bueno, no. Va desde el 0 al 1000 para que sea un operador junior. claro. En ¿Tienes otra términos de experiencia? cocina, en términos de cocina, no cualquiera sabe hacer arroz, en pocas palabras. Ajá. Totalmente, totalmente. Y ¿Y la cómo lo otra, resolvieron? tuvieron que pedir láminas nuevas. Se puso las pilas el encargado del departamento y le dijo, a ver, tráeme al de mantenimiento, pídeme láminas nuevas para esta máquina, para la otra y para la otra también. Tenían 3 equipos. Pídeme láminas nuevas y en todos los calibres, porque no podemos estar padeciendo de esto y mermar en los tiempos de producción. Claro, Sí, totalmente. mal. Ok. Digo, ¿Y y tu otra con experiencia? esos- ¿Mande? Ah, ¿Y y la la otra otra. experiencia? Basado en la temperatura. Fue una empresa en Ciudad de México y era una máquina Bobs, pero resulta que ellos tienen programado en pantalla 125 grados. Pero resulta que al sacar el panal, hago una medición de temperatura de manera Ujú. directa eh, y se detecta que en el extremo izquierdo tienen 110. Vas avanzando 115, luego 125, luego 135. Digo, Wow, oye, ¿sabes qué? Pues, por eso en un lado te estampa y en otro lado no, totalmente. porque la temperatura se está encargando de un lado, está más fresca y en otro lado está muy, muy caliente y te genera un desprendimiento superior a lo que debiera de ser. Entonces, se detecta ese tipo de falla y se aventaron creo que como un mes o 2 semanas en que el fabricante del equipo fue y les tuvo que hacer un ajuste de De temperatura máquina. porque estaba mal calibrada la máquina en cuestión de la plancha en el control de temperatura. Madres. Jus- Justo, perdón, mi estimado Rodrigo, justo lo que tú me dices, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo con ese tuaje de nivelación. Entonces, aquí es un poquito más complejo por lo que veo, porque puede ser factor presión o puede ser factor temperatura. Entonces, Sí. si tú te vas a que la máquina no está estampando por presión, uno puede llegar con herramientas de compensación de presión, digamos, en todo esto hay que descartar todas las variantes, como lo que me sucedió precisamente hace unos días en una empresa en donde saco la lámina y lo llevo a lo que podríamos decir desnudo, la pieza de un lado, la pieza del otro, y revisar la paralelidad. Y descubrimos que desafortunadamente la máquina había sido lastimada y no tenía esa paralelidad que se requiere para que el estampado, ese 23.8 milímetros de pleca, llegue en toda la zona que debe ser. Y te digo que en su Ajá. momento nosotros coincidimos atemporalmente con Isaías, es en el tema de que sí, yo llegué a calibrar o a revisar cuando una máquina estaba desnivelada con un suaje de nivelación, porque también se puede prestar ese tipo de máquinas para el suajado. Lo único que es activan o desactivan el calor para que no se lastimen los suajes. Pero ojo, no es lo mismo las láminas de estampado con las láminas de suajado, ¿sí? Incluso esas máquinas traen dos tipos de láminas en donde los fabricantes le dicen, esta lámina es para estampado, esta lámina es para suajado. Si en dado caso intentaran hacer o realizar calibración, nivelación de máquina, se puede utilizar nuestro traje de nivelación con el que estamos trabajando y enseñarles para ver la parabilidad de las máquinas. Pero el factor temperatura es otra cosa, como dices, tienes que revisar que realmente el calor esté distribuido en su totalidad. Sí, 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 sí. Y hay una parte también bien interesante y que muchas veces se puede llegar a desconocer. Y les digo, ¿quieres saber cómo está tu plancha? ¿Cómo está trabajando tu zona caliente? Enciende tu máquina. Después de 10, 15 minutos, la sacas y tocas
palpas la superficie. Si en un lado está caliente, si en un lado está caliente, pero en el otro lado del lado está más fresco, abusado. Puede ser Claro. que tus resistencias ya no estén trabajando y que solamente estén calentando en una sección. ¿Y qué sucede? Que ya no están trabajando unas resistencias en algún lado, pero el calor al final termina por expandirse. En la parte fría o donde no se están calentando las resistencias, pues le están robando temperatura a las que realmente se están calentando. ¿Qué es lo que genera? Que por supuesto la puesta en máquina de temperatura sea muy larga o que en la corrida haya pérdidas de temperatura y variantes muy agresivas que de repente dices, ya me estampó, es que ahora ya no, ya me estampó, es que ahora Ok. ya no. Entonces Ok. puede haber zonas que no estén trabajando y uno cree que están trabajando porque cuando la sacas está extremadamente caliente, pero es porque la temperatura de un lado se Está, transfirió hacia el otro, pero no porque realmente esté funcionando esa zona, ¿no? Ok, ok. Al final del día, caemos en lo mismo, en la experiencia del operador, un buen mantenimiento, una buena validación, y yo creo que debe de haber herramientas para poder saber en si está pareja la la concentración del temperatura. calor, ¿no? Sí, sí, y otra es que yo les hago mediciones. Les digo, a ver, saca tu herramental, le tomamos temperatura de forma directa al herramental y en tu máquina resulta que tienes programado 135, pero ¿qué crees? Que tu pantalla te dice 135, pero en la realidad tiene 110. Ok, Ok, sí, eso es cierto. Es lo que a mí me ha tocado ver. Digo, no soy experto en el tema de estampados, como lo mencioné hace un momento, pero sí me tocó ver eso en una empresa en donde las pantallas dicen una temperatura. Y no sé si está correcto, mi estimado Isaías, vi que tenían un lector de temperatura de esos que se volvieron famosos en nuestra época de COVID, en el que prácticamente le apuntan el láser y te dice una temperatura, pero varias empresas lo usan para medir su temperatura. Me imagino que hay variantes de calidades que representen lo mismo. O si no, como dices, tú mencionaste palpa el calor, me quiero imaginar que cuando te refieres a palpa el calor, acerca la mano para que sientas el calor. No quiere decir que Ajá, pongas la mano para que ya empieces a hacer la hamburguesa. En pocas palabras, para eso mejor consíguete un bistec y ponlo sobre el panal para que realmente puedas ajá, verificar si es así y que se arme la carne asada, ¿no? Digamos, estamos cerca del viernes, entonces podemos pensar en ya. ello. Sí, mira, el palpar yo sí digo tocar, porque realmente no, así que no vas a dejar la mano como bistec, no, no es solamente un toque, es para tocarla, para sentir la temperatura y te pasa a la otra sección, y como tu mano ya memorizó la temperatura de una franja, la pasas al otro y vas a sentir realmente si está a la misma temperatura o está más fría. O sea, realmente sí me refiero al contacto. ok, Oh, Ah, en ese tiempo que te menciono de 10 minutos, 15 minutos máximo, la temperatura nunca se va a elevar tanto. Puede llegar alrededor tal vez los 60, 70 grados centígrados. ya. Todavía es una temperatura que tu mano puede tocarla sin tema alguno, ¿no? Ahora, en temas de medición, sí, en muchos lugares, en muchas empresas, dicen, tráete el lector, tráete el medidor de temperatura. Ahí tenemos uno, maestro, el de láser. La verdad es que no son confiables. Desde mi aspecto profesional, personal, no lo sugiero porque realmente son imprecisos. Y lo he comprobado con diferentes empresas donde llego con el medidor de contacto y hacemos el comparativo de lo que lee su pistola contra lo que yo hago en un medidor de contacto y la diferencia sí es mucha. ok. ok, Entonces, ok. si es un medidor de contacto, yo sé que no son baratos, oscilan alrededor de los 12,000, 15,000 pesos, pero te da una lectura real de contacto y sabes qué diferencias hay entre tu lectura programada contra tu temperatura real. Porque sí, la temperatura va a jugar un factor muy, muy importante con respecto a ese tema. Justo, Voy a considero que conectar mi sí teléfono, perdón. hacemos una Aquí pausa para que. tenemos que hacer una pausa. Ok. Entonces, la ventaja es que esto se puede editar. Ahí estás. Listo.
Listo. Decía que es justo algo muy curioso que creo que las empresas deben de considerar de si ya hiciste la inversión de una máquina que por muy económica, muy asiática, muy de segunda mano que puedas llegar a ser, es, no estamos hablando de 100, 20 mil pesos, estamos hablando que ya supera incluso en algunas ocasiones las 6 cifras. Entonces, seamos muy honestos, ¿por qué no invertirían en un medidor de contacto? ¿Por qué no invertirían en una capacitación? ¿Por qué no invertirían en herramientas que vayan para el equipo que se está realizando? Creo que ese Yo creo que también es un factor crítico que deberían de revisar las empresas. y poco a poco se va a tener que seguir dando o se va a tener que empezar a dar con mayor frecuencia, porque insisto y creo que lo he comentado en varias ocasiones, la competencia extranjera te está obligando. Sí, Sí o sí. Sí o sí te va a obligar a que tengas que capacitar, porque ya no se trata de qué tanta mano de obra tienes en planta, sino más bien qué tan eficiente es tu mano de obra en planta, ¿no? Estamos cruzando por una crisis de mano de obra que he platicado con varias empresas y cada vez hay menos mano de obra disponible. Entonces, la que tienes, la tienes que capacitar y eficientar a la mayor cantidad posible, ¿no? Porque si no te van a sacar de la jugada. sí, efectivamente. Pues mi estimado Isaías, gracias por acompañarnos. Creo que estamos entrando justo en la recta final y me gustaría a título personal, y creo que también Rodrigo comparte esta línea, ¿cuál sería buscar, digamos, de todo lo que hemos platicado de capacitación, de herramientales, de nivelación, de problemáticas? ¿Cuál sería una solución que tú recomendarías precisamente para nuestros amigos que nos escuchan en Estroquel y que digan, que les haga eco, o sea, que los deje pensando respecto a qué es lo que podríamos brindar como solución para hacer ese cambio que estamos pues ya profesando, ¿no, mi estimado Rodrigo? Así es. Al final del día yo eh, creo que dejamos muchos consejos en cada episodio. Y bueno, este es el primer episodio, Isaías, en que hablamos de estampados y realzados. Y bueno, lo que nos puedas compartir y compartirle a nuestros amigos de Estroquel, pues sería de muchísima utilidad. Mira, pues ahora sí que hay uno de los aspectos que considero yo muy importantes para poder sugerir o poder como, no sé si decir, como aconsejar, es ser como más abiertos a poder, yo creo reconocer, creo que es uno de los factores que a veces cuesta mucho trabajo, el reconocer cuando las cosas van mal, cuesta mucho trabajo porque piensa uno, no, es que yo lo estoy haciendo bien. Y les digo en las capacitaciones, no quiero que piensen que lo están haciendo mal, no lo están haciendo mal. Solamente lo que yo quiero hacer es ayudarles a que lo hagan mejor de lo que lo están haciendo. Claro. La apertura juega un papel sumamente importante para poder llegar no sé si decirlo, a un nivel en el cual yo esté dispuesto a recibir información, a recibir conocimiento y que le aporte a mi experiencia. O la frase que utilizo yo como eslogan en, en mis capacitaciones es enriquecer el conocimiento. Yo lo que quiero hacer o lo que busco hacer es enriquecer, darle más proteína a eso que ustedes ya conocen, eso que ya saben hacer, llevarlo a un nivel que sea más eficaz, más profesional, que se pueda pulir la calidad y que se mejore en muchos aspectos. Gran parte de lo que comparto y de lo que enseño va de la mejoría y en el aprovechamiento de los tiempos. Yo les menciono, no hay operador que no resulte enfadado después de 1 hora y media o 2 horas de estar haciendo una puesta en máquina. Sí, Claro. Es, es una patada en el hígado porque dices, no me sale y no me sale y no me sale y ya le hice y ya le moví. Bueno,
yo quiero llegar a esa parte y buscamos llegar a esa parte, en donde si la parte, por ejemplo, en el área de offset ocupan mantillas, ocupan tintas, ocupan alcohol, ocupan X cantidad de productos para sus puestas en máquina, perfecto, saben qué es lo que necesitan. En las máquinas, en el área de serigrafía y en el área de flexo, saben qué necesitan para sus puestas en máquina, perfecto. Yo vengo a decirles, para tu área de estampado necesitas cubierta epóxica, necesitas cinta Duploflex, necesitas silver cover, necesitas distintos materiales para llegar a hacer una puesta en máquina más eficiente. No quieran que no manden a los operadores a resolver con pedacitos de Durex encima de los herramientales, por el estilo, ¿no? Entonces, El famoso Diodex, el famoso masking tape. en esta parte personal, me gusta compartirlo, me gusta que este conocimiento que la vida me ha dado, poderlo dar, poderlo compartir y que realmente yo vea que se saca provecho de esto que le llamamos pagarle colegiatura a la vida. A mí me ha tocado pagarle colegiatura a la vida y yo creo que también a ustedes y a muchos nos ha costado pagarle una muy buena colegiatura. Y ¿por qué no compartirlo, no? Entonces, la apertura, la disposición de las empresas, de los negocios pequeños, de quien sea, a poder aprender, ese es un factor que va a ser el pilar fundamental para poder adquirir más conocimiento. Porque no sé si hago mal y yo espero no hacerlo, pero a veces el orgullo es muy grande. Sí, totalmente To- de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estamos en el mismo canal. Mi estimado Rodrigo, ¿alguna sugerencia, así, buscar brindar un resultado, especialmente ahora que tuvimos un invitado que nos habló de hot stamping y realce, un poquito más de hot stamping porque fue el punto medular porque este tipo de temas nos da para más. Y tomando en cuenta que tuvimos un par de meses bastante cargados en hot stamping y realce, que se ha abierto, entonces, igual, ¿cuál sería tu sugerencia como para brindar una solución a todos nuestros amigos que están viéndonos en este momento? Bueno, pues primero agradecer a Isaías, por compartir toda esta información, siempre súper valioso y algo que creo que hemos repetido y se reafirma con este episodio, es que compartir la información enriquece la comunidad, nos hace mucho más fuertes, nos hace mucho más competitivos y aprendemos a aprender de los demás, ¿no? No tenemos la misma óptica. Unos tienen una óptica muy diferente frente a la máquina y otros nos pueden compartir algo que no habíamos visto. Nos vemos a veces ciegos de taller, miopes en los procesos que son tan repetitivos. Y bueno, ese tipo de pláticas siempre son muy enriquecedoras. Insisto, te lo vuelvo a agradecer porque había muchos temas en los que ahorita que tocaste me hizo clic en algunas cosas que he estado fabricando. Y como bien dice Noch, estos últimos meses y todavía no acabamos, amigo. Ah, no Todavía no acabamos. acabamos. Necesitan una Han sido muy capacitación. buenos para el tema ¿Cómo? de stamping. Han sido Necesitan muy una buenos para el tema de stamping. capacitación. Sí, no lo descarto. Han sido muy buenos para el tema de stamping, han sido muy buenos para el tema de invoicing. Ha estado funcionando, se volcó todo ese trabajo que veníamos haciendo durante varios meses. Y bueno, están funcionando las cosas y yo creo que la mejor prueba de que se puede trabajar y hacer un buen joint adventure, hacer comunidad, hacer un knowledge, todo lo que es la información, como tú bien dijiste, Isaías, de estar guardando las recetas en el libro de la abuelita. Híjole, ¿cómo funciona? A lo mejor suenan cosas muy básicas que dicen, ¿de veras eso es el secreto de un buen proceso? Pues sí, solamente es hacer las cosas, aterrizarlas, asentarlas y volver a repasarlas y no tener miedo de compartir la información, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen cosas buenas, han pasado cosas buenas. El hecho de tenerte aquí como invitado, Isaías, lo refleja. Y los meses que llevamos, querido amigo Enoch,
Creo que ha sido un buen detonante, un buen reflejo de las cosas que estamos haciendo bien. Y bueno, pues que yo creo que todavía vienen más éxitos por venir. ¿No estás de acuerdo? Totalmente, de hecho coincido contigo en todo lo que mencionaste respecto a, han sido meses de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, porque quieras o no, cada cliente nos deja un aprendizaje diferente, una línea de entendimiento, y coincido con el buen Isaías, las capacitaciones parte de mi trabajo es precisamente brindar la capacitación. Y ahora sí, todos nuestros amigos que están viendo este programa, tomen en cuenta que no solo damos capacitación de SOARES, tenemos ahora sí con Isaías la capacitación de hot stamping y realce, que es un complemento bastante fuerte. Y que tengan en cuenta que en Estroquel con Acuracy, soques de precisión, medianil, Trunken, o sea, estamos haciendo precisamente ese match en el cual lo que nosotros hemos aprendido y estar a pie de máquina se puedan hacer con los herramientales que nuestro buen amigo Rodrigo puede fabricar, que ha desarrollado y que te sorprenderías, mi estimado Isaías, cuando tengas la oportunidad de probarlos están haciendo un boom. O sea, y me refiero a cosas tan céntimas, tan precisas, en el que algunos clientes se están encontrando con una satisfacción en su proceso y obvio eso nos está dando un muy buen sabor de boca y seguimos aprendiendo. No quiere decir que todo lo que estamos haciendo ha sido al 100, sino que nos han permitido ir aprendiendo de ellos. Entonces, amigos, de verdad, estén atentos, síganos, manden mensajes, esta información que compartimos Rodrigo, Aguilar, Enoch Molina, desde Estroquel, Suajes de Precisión y Medianil, en donde estamos haciendo ese Joint Venture, como bien lo menciona mi estimado Rodrigo, estamos creando esa nueva línea de que la información esté presente. Pregunten, manden mensajes, sugerencias, qué es lo que quieren escuchar, porque este canal también es para todos ustedes y tenemos invitados como Isaías, en el cual nos deja pues todo una gran oportunidad de seguir aprendiendo, porque a pesar de que estamos en el medio, hay cosas que se siguen desconociendo. ¿O no, mi estimado Rodrigo? Así es, así es. Y pues bueno, ¿te quieres aventar un comercial, Isaías? ¿Dónde te pueden localizar? Ah, perfecto, vale. Ahí luego me pasan la factura. Para nada, para Este, nada, ¿no? Me pueden ubicar en Facebook. Digo, ahí van a ver también inclusive parte de los trabajos que desarrollo como operador. Me ubican como Drucken Hot Foil Printers en Facebook. Capacitaciones a nivel nacional. Entonces, nada más díganme a dónde voy, con gusto lo atenderé. Y para mí, por supuesto, será realmente un gusto. Me encanta ayudar, me encanta aportar y me gusta mucho sumar. Y si este sumar es para mejorar nuestro mercado gráfico en México, por supuesto que para mí es un orgullo y es un honor poderlo hacer. Estoy a la orden de quien sea. Dejo mi número 998-440-2781 y estoy a sus órdenes, capacitaciones para hot stamping y realceo embossing. Perfecto, pues muchísimas gracias, Enoch. Es un placer como siempre. Isaías, vamos a estar muy en contacto y pues un fuerte abrazo y pues muchas gracias por su tiempo. No, de qué, al Gracias. contrario. Realmente, gracias a ti, Rodrigo, Enoch, muchas gracias. Luego ahí te paso la cuota. Y un gusto poder estar participando con ustedes. Muchísimas Pues bueno, gracias. a- amigos de esto que ya lo escucharon, estamos aquí junto con Isaías, Tinoco, Rodrigo Aguilar, cerrando realce, estampado, prácticamente es algo, un tema que no nada más atañe y va de la mano con Suaje, precisamente. Entonces, síganos, búsquenos en YouTube, en la página de Suajes de Precisión de YouTube. Estamos colocando todos nuestros videos precisamente y lo estamos compartiendo en las redes sociales. Estamos interesados en escucharlos y no se pierdan el próximo episodio que va a estar muy interesante. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense. Saludos, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego.